comentamos que Manuela García Lirio, empezando de lo general a lo particular, es doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada, con mención internacional. El título de su tesis es Museos y colecciones universitarias de arte en el ámbito iberoamericano, que fue presentada en 2021. Ella tiene una doble formación previa, o sea, una doble formación de base, ya que es licenciada en Bellas Artes, pero también licenciada en Historia del Arte. Y tiene a la vez una triple formación de maestría, ya que tiene un máster en Artes Visuales y Educación, un máster en Historia del Arte, Conocimiento y Tutela del Patrimonio, y a la vez tiene un máster en Profesorado de Educación Secundaria. Por otra parte, tiene una muy nutrida trayectoria en investigación y en 2020 cursó el diploma en Museología y Museografía en la Universidad de Complutense de Madrid. Es miembro del ICOM, es decir, Consejo Internacional de Museos, e integrante del Comité Internacional de Museos y Colecciones Universitarias. También es miembro del Comité Español de Historiadores del Arte. Ella desde 2015 ha centrado su labor en la puesta en valor del patrimonio universitario iberoamericano. Y esta línea de investigación la ha llevado a establecer vínculos académicos con más de medio centenar de universidades iberoamericanas. Interesante la propuesta porque se vincula con la propuesta que hicieron las compañeras ayer respecto al patrimonio universitario, en este caso de la Universidad de Ingeniería e Instituto de Computación. Bienvenida, un gusto escucharla. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien o se transmite la presentación de forma correcta. Sí. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Les mando un cordial saludo desde el sur de España, en la ciudad de Granada. Y bueno, ante todo me gustaría dar las gracias a todos los miembros y el comité organizador de la asociación por haber aceptado en primer lugar esta propuesta y poder participar en el día de hoy pues con todas las actividades que se están presentando en estos últimos días. La propuesta que título asignatura pendiente, Patrimonio Universitario, está muy vinculada con lo que son los resultados de mi tesis doctoral, que fue defendida hace prácticamente un año, el pasado 11 de junio del 2021, y que llevó por título Museos y colecciones universitarias de arte en el ámbito iberoamericano. En este estudio, en el que prácticamente nos vamos a centrar, digamos que el objeto de estudio estuvo centrado en un total de 84 ejemplos, tanto de museos como de colecciones universitarias, y todos estos ejemplos van a estar distribuidos en un total de 10 países, entre España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Como pueden ver a través de este cuadro, se recogen el número total de tanto museos como de colecciones universitarias vinculada a cada uno de estos países. También tengo que destacar que la tipología en la que me centré básicamente fue la tipología de museolecciones universitarias de arte, con lo cual si nosotros abrimos ese abanico a otras tipologías, ya sea de colecciones científicas, bibliográficas o documentales, puede pintarse bastante. Pero retomando un poco el tema de la línea de esta presentación, en primer lugar tenemos que definir qué es lo que entendemos por patrimonio universitario. Y básicamente lo vinculo con estas dos definiciones, un poco Manuela, con un lenguaje coloquial. Sí, sí, sí. perdón, Florencia te habla acá desde el coloquio. ¿Sabés que no están pasando las diapo? Creo que es lo mismo que pasó a mí. Tenés que ir marcándolas vos manualmente. No estamos viendo el pasaje de imagen. Tengo la presentación. ¿Desde Ahí dónde tengo la pasó, sala, ahí perdón? estamos en la diapo 6, patrimonio universitario. Las anteriores no las llegamos a ver. A ver. A ver, ¿querés probar pasar una más? A ver si cambia. ¿La ven en pantalla completa? Sí. O sea, lo estamos viendo Es desde que el se queda la Power. presentación desde el Power, sí, pero no se ve más Ahí, bien, pantalla ahí completa. cambió. Bueno, si Ahí la ahora paso cambió a las así, 7. vale, vale, Ahí se vale. está cambiando. Entonces lo ¿Se voy a dejar entiende? así, aunque se vea un poco más aunque se Sí, vea un poco más pequeñito, lo puedo dejar así. exacto. Sí, sí, manual porque no corre
Vale, Gracias. perfecto. Bueno, Vale. pues disculpen las molestias por haber pasado un poco avanzado de la No, presentación. tranqui. Bueno, como les comentaba, esta presentación va a estar basada en lo que es el contenido de mi tesis doctoral, y este es el cuadro al que yo le hacía referencia con lo que es el resultado desde un análisis cuantitativo del objeto de estudio que había tomado como referencia para, digamos, abordar este campo de investigación, ¿no? Un total de 84 ejemplos, tanto de museos como de colecciones universitarias, todas ellas enfocadas en el ámbito y la disciplina de lo artístico, y en un total de 10 países, como ya les había citado, desde España hasta Venezuela, y que ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, ¿no? Pero retomando un poquito el concepto principal de patrimonio universitario, que entendemos por esta terminología, lo había vinculado con dos conceptos de un lenguaje muy coloquial, como asignatura pendiente y como asignatura común. Es una asignatura pendiente porque entiendo, después de todo el bagaje que he tenido en estos últimos años como foco, como objeto de investigación, que quizás sea una de las tipologías menos conocidas. Es el En primer lugar, mil disculpas por todo esto, por la conexión de internet, pero bueno, ya cambié de ubicación en la casa y creo que a partir de ahora ya irá mucho mejor. Bueno, pues como les decía, tenemos que retomar un poco el concepto de la definición de museo para hablar de museos universitarios, porque los museos universitarios no tienen, digamos, su propia definición al margen de la que ya existe actualmente establecida por el ICOM. Y como justo le estaba comentando, actualmente nos encontramos en un año clave, este año 2022, en el que se prevé que la 26ª Asamblea General establecida por el ICOM y que tendrá lugar el próximo mes de agosto en la ciudad de Praga, se, digamos, defina una nueva definición acerca de lo que entendemos por museo, ya que actualmente todavía sigue vigente la definición que fue aprobada finalmente en la 22ª Asamblea General que tuvo lugar en Viena en agosto del 2007 y que todo el mundo conocemos como la definición que ustedes tienen ahora mismo en pantalla y que no voy a leer para evitar pues perder más tiempo en este aspecto, ¿no? Pero vinculando el tema con el lema que actualmente nos presenta el ICOM en este año 2022, el poder de los museos, he querido resaltar, digamos, como 3 pilares fundamentales en relación al poder de los museos, como son el poder de lograr la sostenibilidad, el poder de innovación de la digitalización y la accesibilidad, y el poder de construcción de la comunidad a través de la educación, porque considero que son estos 3 pilares como claves fundamentales para conseguir el poder de los museos, que van a estar presentes en todas las tipologías, incluidas también los museos universitarios. Sí que es cierto que, bueno, actualmente a través del Comité de la Definición del ICOM se han establecido 5 posibles o 5 alternativas de definiciones, y que todas ellas comparten algunas palabras clave, como el tema de la accesibilidad, la sostenibilidad, los fines y los objetivos que todas ellas comparten para conseguir esa nueva definición del ICOM. La educación, que también ha sido una de las palabras clave que se ha ido repitiendo a lo largo de este coloquio en las 3 sesiones, ¿no? Con la educación como la clave fundamental para seguir trabajando y difundiendo todo el contenido de los museos. Y igualmente, pues, el tema de la accesibilidad, la sostenibilidad y también la diversidad. En lo que respecta a la definición de museo universitario, bueno, aquí había señalado una reseña de la autora Francisca Hernández Nández, de la Universidad Complutense de Madrid, en cuyo artículo, titulado Aproximación a una tipología de museo, publicado en la revista de Museología, establece una clasificación de todas aquellas tipologías de museos que todos normalmente conocemos, como los museos de Bellas Artes, los museos de arqueología, historia natural, antropología o etnología, pero llama realmente la atención
que no aparece recogido en esta clasificación los museos universitarios. Y de ahí un poco el título de mi intervención de una asignatura pendiente, el patrimonio universitario, que nos va a llevar tanto a los museos universitarios como también a las colecciones universitarias, ¿no? Y quizá pues este fue, digamos, el origen que a mí me llevó a trabajar y a iniciar la investigación que tuvo lugar en su inicio en el año 2016 y, como decía, pues concluyó el pasado verano del 2021. En esta investigación, en total se albergaron 84 ejemplos, tanto de museos como de colecciones universitarias, y sí que es verdad que el tema de la pandemia me limitó un poco el objeto de estudio, porque al estar esos 2 años, en paréntesis, con la pandemia y con todas las limitaciones que tuvimos tanto geográficamente como también a nivel de comunicación, muchas universidades y muchos centros académicos cerraron sus puertas, y eso también en cierta medida pues limitó un poco mi trabajo para avanzar en esta línea de investigación. Pero bueno, les voy a compartir, al margen de las dificultades que tuvimos en el proceso del desarrollo de la tesis doctoral, cuáles fueron mis objetivos principales a la hora de plantear esta hipótesis, ¿no? En primer lugar, poner en valor el patrimonio universitario artístico, que entendemos que no había recibido por parte de los especialistas el reconocimiento que le corresponde. En segundo lugar, analizar y comparar la situación de los museos y de las colecciones universitarias en los distintos ámbitos geográficos analizados, tanto España, Portugal, como también algunos países de Latinoamérica, para conocer, en definitiva, pues cuáles son las principales o las distintas políticas universitarias llevadas a cabo dentro de las instituciones depositarias de estos bienes patrimoniales. Otro de los objetivos es ofrecer una oportunidad de contemplar de manera ordenada y discursiva un conjunto de obras que están normalmente y habitualmente dispersas por diferentes campus y edificios dentro de las universidades seleccionadas, contando algunos de ellos con un acceso muy limitado. De esta forma, pues a través de lo que es la publicación de mi tesis doctoral, pues permite de alguna manera ver todos estos ejemplos recopilados y ordenados, tanto por países como también por la tipología de museos y de colecciones. Y por último, sensibilizar también a la institución universitaria la necesidad de establecer un plan de actuaciones encaminado a mejorar su visibilidad para garantizar su conocimiento y también el disfrute por parte de la sociedad. En primer lugar, con respecto a los objetos de estudio, destacar que de las 84 ejemplos de las 49 universidades encontramos 5 universidades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y de estas 5, 4 formarían parte de lo que es el objeto de estudio al estar en un territorio iberoamericano, como son las universidades de Coimbra, Alcalá de Henares, Venezuela y la Universidad Nacional Autónoma de México. Todas estas universidades, estas 4 declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el resto de universidades ubicadas en los 10 países que se recogen en esta investigación, comparten principalmente las 3 dimensiones que a día de hoy persigue la universidad, ¿no? Lo que sería el ámbito de la cultura, de la docencia y de la investigación. La cultura entendida también como una transferencia de conocimiento a través de una serie de herramientas de transformación social mediante el emprendimiento, la innovación y también el compromiso social. Aunque nos parezca el término de museo universitario un término relativamente novedoso, o así por lo menos lo entienden los estudiantes universitarios a los que le imparto docencia en la asignatura de museología y comisariado, porque normalmente pues todos ellos, la gran mayoría, están acostumbrados a visitar museos de arte, museos de arqueología, de historia, pero nunca antes habían escuchado el término de museo universitario. Pero lo cierto es que se quedan todos bastante asombrados cuando les digo que el origen de esta tipología pues radica en el siglo XVII y en concreto en el ejemplo del Ashmolean Museum en el año 1683 en la Universidad de Oxford, un ejemplo en el que ya se ha mencionado en otras ponencias a lo largo de este coloquio y que sirvió como museo pionero a otra serie de universidades que poco a poco se fueron subiendo al carro para crear nuevas instituciones como museo universitario o también colección universitaria. Entre todos estos ejemplos podríamos mencionar, por ejemplo, pues, el Museo de la Universidad de Yale en el año 1832, el Museo de Arte de la Universidad de Harvard, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil,
El Museo de la Universidad de Alicante, en España, que abrió sus puertas en el año 1999, hace relativamente poco tiempo, pero aquí en España fue considerado como un gran pionero dentro de esta tipología museística, porque hasta el momento no se conocía ningún otro museo universitario ni tampoco colección universitaria. Y siguiendo también en un orden cronológico, uno de los museos más importantes abiertos en estos últimos años, pues deberíamos de mencionar el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que abrió sus puertas en Ciudad Universitaria de México, en la UNAM, en el año 2008. Después de esta evolución, digamos, del origen de los museos, de conocer un poco las características y sus condiciones, ¿no?, la tipología o el tipo de obras que alberga, llegamos a las siguientes conclusiones. Las universidades son conscientes de que la actividad cultural constituye un potente mecanismo para el desarrollo tanto social como económico, cultural y especialmente humano, pero lamentablemente pues son muy pocas universidades las que cuentan con recursos económicos para afrontar todo este tipo de necesidades. Por otro lado, los museos universitarios avanzan muy lentamente con respecto a otras tipologías museísticas. Si nosotros comparamos los museos universitarios con los grandes museos nacionales, por ejemplo, vemos que los museos universitarios, al tener menos recursos económicos, pues no pueden avanzar a un ritmo tan acelerado como lo pueden hacer, por ejemplo, en el caso de España, el Museo Nacional del Prado, ¿no?, que de momento pues, se suma al uso de las redes sociales, con su presencia y su visibilidad tanto en Facebook como en Instagram o incluso también en TikTok a partir de la pandemia, pero no podríamos comparar los museos universitarios con estas otras tipologías de museos nacionales porque apenas cuentan recursos para poner en orden sus colecciones como para tener, digamos, una plantilla específica que se haga cargo de todo este tipo de gestiones digitales, ¿no? Dentro de todos los ejemplos analizados detectamos también una importante ausencia de servicios propios de conservación preventiva y de restauración. Normalmente dentro de los museos y de las colecciones universitarias este tipo de tareas son encomendadas a personal externo de la propia institución, tanto museística, en el caso de que sea un museo universitario, así como también fuera de la institución académica, porque el tema de la restauración como disciplina de estudio, ya sea el grado de restauración y conservación, tampoco existe en todas las universidades. Hemos detectado también a través del trabajo de campo que el cambio de gobierno institucional en la universidad perjudica la gestión de patrimonio universitario. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que normalmente cada 4 años, por lo menos aquí en el caso de las universidades españolas, tienden a cambiar lo que es la plantilla del rectorado o de, digamos, la junta directiva de cada universidad o de cada centro académico. Cada 4 años o incluso si algunos renuevan su candidatura por segunda vez, que sería como el tope máximo permitido, cada 8 años obligatoriamente pues, las universidades están obligadas a cambiar su plantilla y en muy pocas ocasiones se mantiene o se respeta todo ese trabajo que ha sido avanzado en la candidatura anterior para seguir trabajando y seguir enriqueciendo toda esta trayectoria. Entonces eso sería más bien como una consecuencia negativa. El tema del coleccionismo va a ocupar un papel fundamental en la consolidación de muchos de los ejemplos analizados. Igualmente, pues junto a la importancia de coleccionistas, también tenemos que destacar el papel de los impulsores y gestores culturales para crear nuevas iniciativas en el entorno académico universitario. También hemos detectado que dentro del arte, de la disciplina artística, el arte contemporáneo va a actuar como un hilo conductor en muchas de las colecciones universitarias. También hemos detectado que las universidades no han invertido habitualmente en la compra de este tipo de piezas y ha sido la donación desinteresada de los artistas la que ha permitido crear estos museos. También ha sido clave la celebración de certámenes y de premios artísticos que se convocan desde una perspectiva, desde un análisis local en cada una de estas universidades. Sin embargo, dentro del arte o del arte contemporáneo hemos detectado también la importancia del patrimonio fotográfico dentro de las universidades, que quizás ha sido uno de los grandes descubrimientos. Con respecto al tema de redes, echamos en falta la existencia de una red a nivel nacional. Al igual que existe, por ejemplo, ICOM, el Comité Internacional del ICOM desde una perspectiva internacional y luego cada uno de los países que están asociados al ICOM tienen su propio ICOM, ICOM España, ICOM Chile, ICOM México, ICOM Uruguay, ¿no? Pues detectamos, por ejemplo, en este caso
que los museos universitarios sí que cuentan con una serie de redes, como por ejemplo pues a nivel internacional se encuentra el Comité de Museos y Colecciones Universitarias, conocido bajo las siglas de UMAC, o también a nivel europeo, que existe la plataforma de Universeum, pero a nivel nacional se carece de este tipo de redes, de manera que cada universidad, digamos que actúa o trabaja de manera totalmente independiente sin conocer en qué está avanzando o en qué está trabajando las otras universidades, tanto de la misma comunidad autónoma como del propio país. Las conexiones culturales y académicas entre los distintos países iberoamericanos son evidentes, porque muchas de las colecciones, o a la hora de indagar en algunos museos, en algunas colecciones, hemos detectado también esa fusión o esa conectividad entre algunos países del ámbito iberoamericano. Aunque todos los museos y las colecciones universitarias son diferentes entre sí en cuanto a contenido, la gestión y la dirección, comparten la necesidad de seguir siendo relevantes para la educación superior. Y por último, pues señalar dentro de las conclusiones la importancia de la difusión, que va a ser, digamos, la clave principal que rompa con ese desconocimiento patrimonial que tiene no solamente lo que es la comunidad académica universitaria, sino también el resto de la sociedad. Parece que los museos universitarios, al encontrarse dentro de lo que es el ámbito de los campus universitarios, entendemos, o la gente entiende, que es un patrimonio que va a estar enfocado solamente a lo que es la comunidad académica universitaria, y no es así. Eso es uno de los principales errores. De hecho, desde la Universidad de Granada estamos trabajando en estos últimos años en una iniciativa bastante interesante, que es sacar las colecciones patrimoniales de la universidad a centros culturales o a museos que están en pleno corazón de la ciudad de Granada, para que dialoguen con otras piezas de arte contemporáneo, ya sea de artistas locales o también de artistas invitados. Bueno, pues hasta aquí sería el tema de las conclusiones de mi tesis doctoral. Si hay alguien que tuviese un mayor interés para consultarla, les dejo por aquí una imagen de lo que es la plataforma de Digibook, que es la plataforma de acceso libre para consultar las tesis doctorales dentro de la Universidad de Granada. Y como ya les había comentado previamente, en relación al lema de el poder de los museos universitarios, había resaltado algunas características o peculiaridades que considero muy interesantes dentro de no solo los museos universitarios en general, sino de todos los museos, ¿no? El carácter de la multidisciplinariedad, el tejido social, la importancia de la difusión, de la inclusión, la igualdad, la gestión, la capacidad, la diversidad, y también esa palabra mágica, ¿no?, en la que nos encontramos trabajando en estos últimos años, de reimaginar, ¿no? Reimaginar y repensar el museo del futuro. Vamos a desglosar de forma muy breve algunas de estas palabras clave, como por ejemplo el tema del tejido social. En cuanto al tejido social, se establecen algunas redes dentro de los museos universitarios, como las plataformas que ya he mencionado previamente, desde una perspectiva internacional UMAC, a nivel europeo Universeum. También existe en el ámbito de Europa el grupo Coimbra, en el que trabajan, digamos, de forma directa algunas universidades. Y por último, desde una plataforma o desde una perspectiva más bien iberoamericana, la plataforma Ibermuseo, que no es que esté centrada solo exclusivamente en los museos universitarios, pero sí que se ha convertido en un recurso bastante interesante para conocer de forma global pues todas las características y todas las tipologías que podemos encontrar de museos en un ámbito iberoamericano. Con respecto al tema de la diversidad, sí que es cierto que en este caso yo me he centrado solo exclusivamente en el tema de los museos y las colecciones universitarias de arte, pero a través de esta nube de palabras que ha sido extraída de la plataforma de UMAC, podemos ver la gran variedad de tipologías que podemos encontrarnos dentro de este tipo de museos de colecciones, desde colecciones de agricultura, anatomía, antropología, historia del arte, geología, zoología. En total se han llegado a clasificar más de 120 tipologías de museos y colecciones universitarias. Otra de las características señaladas, pues el tema de la inclusión, ¿no? Y para ello pues traigo un ejemplo que me llamó bastante la atención, el Museo Universitario del Grabado en Valparaíso, en Chile, donde reproducen algunas de su obra, de sus planchas y de sus grabados en relieve, para que las personas con ciertas discapacidades visuales pues también puedan experimentar y disfrutar del arte y de las piezas patrimoniales que posee este museo, pero teniendo en cuenta también pues sus limitaciones.
El tema de la difusión es fundamental. Es verdad que cada año se incrementa el número de actividades en relación al tema de coloquios, de encuentros, de congresos, de conferencias, pero aún así, en el caso de España, por ejemplo, si lo comparamos con el resto de países latinoamericanos, sigue siendo un recurso todavía escaso. Aquí les comparto esta primera imagen superior que indica Congreso Internacional de Museos Universitarios, que tuvo lugar en diciembre del 2014 en la Universidad Complutense de Madrid y fue el primero y también el último congreso que se ha celebrado en nuestro país en relación al tema de los museos universitarios. Sí que es cierto que se celebran de forma paralela, pues jornadas u otro tipo de actividades, pero con menor envergadura, no con ese peso de reunir a especialistas e investigadores en el área y en la disciplina del patrimonio universitario. No obstante, la capacidad de reunir, de albergar y de custodiar el patrimonio de nuestro pasado con fines didácticos fue creado para enseñar, para transmitir y para comunicar. Por eso es fundamental también a la hora de difundir todo este patrimonio universitario, crear de forma paralela exposiciones para darle cabida no solamente al público de la comunidad universitaria, sino al público de la sociedad en general. Por ello, pues desde Granada, en la Universidad de Granada sí que es cierto que se potencia mucho este tipo de actividades, de iniciativas, tanto para el público general como para el público infantil. Y por otro lado, pues también se generan otro tipo de rutas o de actividades al aire libre para conocer todo el patrimonio universitario que ocupa o que forma parte de los jardines, de los espacios abiertos dentro de nuestros campus universitarios. Por último, para ir cerrando con dos ideas muy básicas a modo de conclusión, es que a pesar de la existencia de distintas redes nacionales e internacionales, cada universidad trabaja de forma independiente. Y la conclusión más importante desde mi punto de vista es que es necesario diseñar estrategias comunes de acción para facilitar a la preservación de este rico y desconocido patrimonio. Por mi parte, pues nada más, muchas gracias por su atención y aquí les dejo mi correo electrónico por si quisieran ponerse en contacto conmigo. Y mil disculpas por los problemas de conexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. No sé si escuchaste, pero te estábamos aplaudiendo acá en la sala. Sí. Espectacular. Bueno, la verdad te agradecemos un montón. Ahora voy a abrir un momento para, si quieren, de forma virtual o presencial, consultar o comentar algo la ponencia de Manuela. A ver. Bien, yo me permito comentar muy brevemente que me parece un trabajo sumamente, por lo que pude ver en tu exposición, es un trabajo sumamente detallado de recopilación, sistematización y análisis, si no me quedo mal, si no estoy mal, que me parece que es muy valioso, porque necesitamos conocer ese tipo de cosas. Yo me estoy familiarizando recién con el concepto de museo universitario, lo asumo, me parece alucinante. Manuela muy amablemente nos dejó su correo electrónico por si alguien quiere comunicarse con ella por consultas estrictamente vinculadas al tema, no le escribamos a contarles nuestra vida, pone Manuela. Hay una pregunta del doctor Gil por acá. Manuela, ¿me escuchás bien? Sí, correcto. Hay decía algo, Juan, por favor, porque así no te... Buenas tardes, Manuela. También estamos pendientes del manejo adecuado del patrimonio edilicio de nuestra universidad pública. Solo me voy a referir a nuestra universidad pública, a la Universidad de la República. Quería preguntarle si también relacionar, como ustedes relacionan, no solo el patrimonio universitario de colecciones, sino el patrimonio universitario edilicio. Tal vez ustedes acostumbrados a la preservación patrimonial por el camino del Estado de España, museos tradicionales, pero quería hacerte esa pregunta si me la expliqué bien. Pues si me la pueden volver a repetir porque se escuchaba muy de lejos, entonces no lo entendí toda su intervención. Venir por acá. No, la pregunta es así, si ustedes también consideran el patrimonio universitario edilicio de los edificios históricos
de las universidades dentro del patrimonio universitario, porque lo de las colecciones, sean cual seas, o las temáticas, se entiende muy bien. La pregunta es porque nosotros, en nuestra Universidad de la República, nuestra primera universidad y la única pública que tenemos en el país, ya estamos en una etapa de problemas, a veces puntualmente serios o graves, para el cuidado patrimonial de los edificios o sus espacios interiores. Vale, ahora sí le entendí. Muchas gracias. Bueno, pues sí que es cierto que el patrimonio inmueble de la universidad también lo consideramos como patrimonio universitario, porque al fin y al cabo esos edificios forman parte también de la red universitaria, no solamente lo que son los objetos, los bienes muebles, sino también los bienes inmuebles. De hecho, a la hora en el caso de la Universidad de Granada, como no tenemos un museo universitario como tal, que agrupe todas las disciplinas y todas las colecciones, sino que es un patrimonio que se encuentra disperso entre los 5 campus que tiene la universidad, tenemos una línea de investigación que engloba y que agrupa solo y exclusivamente el patrimonio universitario inmueble, con todos los edificios que a lo largo de la trayectoria de la historia de la universidad, que se encuentra camino de celebrar sus 500 años, su 5º centenario, pues ha ido reuniendo y, digamos, reubicando pues todos los factores que han intervenido dentro de lo que es la labor educativa dentro de la universidad. Por supuesto que sí entendemos como patrimonio universitario el patrimonio inmueble y, en consecuencia, pues la arquitectura. Muchas gracias. De nada. Manuela, te felicitan desde México, te felicitan, y además Javiera Cádiz escribe que agradece que hayas incluido el Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, y un honor que los menciones como ejemplo de inclusión. Buen comentario. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario para Manuela? Bien, en ese caso estaríamos terminando con esta parte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu ponencia, Manuela, y bueno, esperamos seguir en contacto. Muchas gracias a vosotros.